Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga muchísimo. Vamos a seguir en el estudio de la palabra de Dios, como venimos haciendo todos los martes, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a orar para que el Señor nos esté bendiciendo a todos los que estemos en este momento escuchando este mensaje. Yo impartiéndolo, pero ustedes también recibiéndolo, que sea de bendición para ambos lados, como siempre decimos, porque la palabra de Dios dice que es espada de dos filos, ¿no? Y, y realmente el Señor nos habla, aún a los que estamos enseñando, predicando, el Señor nos habla mucho realmente y aprendemos. Con cada nueva enseñanza, nosotros también aprendemos cosas nuevas. Así que damos gloria a Dios por eso y vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias por estar en medio nuestro, por este medio virtual, pero que no le quita mérito, Señor amado, tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú bendiciéndonos a través de esta palabra, hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos salir bendecidos, que podamos salir más maduros de esta enseñanza, Señor amado, con más conocimiento, pero con más sabiduría, Padre eterno. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 2. Hoy nos toca analizar el mensaje enviado a la iglesia de Tiatira, ¿no? Dice así, vamos a leer, es larguito, es del 18 hasta el 29, pero lo vamos a resumir bastante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, perdón, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alabastro, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Espero que todos estemos con nuestros oídos espirituales abiertos, porque los físicos siempre están escuchando, pero lo importante es que, como termina esta carta, que el que tiene oídos oiga, ¿no? El que tiene oídos espirituales se refiere, que reciba esta enseñanza. Bien, este mensaje es el más largo de los 7, como lo habrán notado, son varios versículos, son 11 versículos en total. Es el más largo de los 7, pero curiosamente de esta iglesia, que es de la iglesia de Tiatira, es de la que se tiene menos información, tanto bíblica como histórica. No hay casi nada de información de la iglesia en Tiatira. Ya vimos que, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso había bastante información, en la de Esmirna también, ahí me refiero a información histórica, ¿no? Igual, y ni hablar de Pérgamo, que era la capital de Asia. Pero de Tiatira hay muy poca información, casi nada. Eh, pero sí se conoce algo, no mucho, pero algo se conoce de la ciudad de Teatira, no de la iglesia, pero sí de la ciudad se conoce algo, lo que nos va a permitir entender mejor el mensaje a esta congregación. Recordemos que el Señor a cada iglesia le manda un mensaje distinto de acuerdo a las necesidades distintas que había. Y cada congregación, lo quiera o no, en cierta forma es un poco moldeado por la sociedad en la que vive, ¿sí? No son los mismos los cristianos que vivimos en Argentina, no nos comportamos de la misma manera que los cristianos que hay en Japón, tienen una cultura distinta, así que si bien la palabra de Dios es la misma,
cada congregación, cada cultura, cada lugar donde hay una iglesia de Cristo, la palabra es la misma, pero las necesidades no son las mismas. Las necesidades espirituales me refiero. En cuanto a importancia de ciudad, Tiatira era la menor de las 7. Habíamos visto que Pérgamo era la más importante por ser, ¿cómo se llama? Por ser la capital de Asia, y Esmirna era era conocida como la más hermosa, ¿no? Todas tenían una característica muy importante, pero de Tiatira no hay casi nada importante, de verdad, nada que la haga digna de mención, ¿no? Para los historiadores, casi nada, mejor dicho. Más que lo único que tenía que la hacía importante es que estaba muy cerca de Pérgamo, era, si no me equivoco, la entrada a Pérgamo, que era la capital de Asia, y conectaba además con otras ciudades importantes, ¿sí? Lo que le hacía un lugar comercial muy, muy importante, así que había prosperidad económica en ese lugar. Versículo 18 dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La carta comienza con un saludo bastante temible de parte de Jesús. Fíjense que primero se presenta como el Hijo de Dios, ¿sí? Lo que nos está diciendo de entrada que Él es el único y verdadero, y fuera de Él no hay otro con más autoridad, ¿sí? Así que quien está escribiendo esto es la autoridad superior de la iglesia, el Hijo de Dios. Luego sigue autodescribiéndose Jesús como el que tiene los ojos como llama de fuego. Esto representa dos cosas. En primer lugar, nos habla de una mirada penetrante que examina lo más profundo del corazón, ¿sí? O sea, el Señor ve nuestras acciones, pero conoce nuestras intenciones. Eso es lo que nos quiere decir. Sus ojos son penetrantes, no podemos esconderle nada. Y es lo que le está diciendo esta iglesia. Ustedes no pueden esconderme nada a mí. Por un lado, los ojos con fuego significan esto. Pero por otro lado, los ojos con fuego hablan de la ira del Dios Santo por lo que está viendo en su iglesia, ¿sí? Entiéndase lo que le están haciendo a su esposa. Y es muy importante esta frase. El Señor está mirando lo que le hacen a la iglesia, que es su esposa. Imagínese si uno, marido que ama a su mujer, ve que alguien la está manoseando, la está tratando de forma imprudente, uno como marido tiene el derecho, y yo diría hasta el deber, de enojarse y poner orden. No solamente el derecho, tiene el deber de proteger a su esposa. Algo estaba pasando en Tiatira, algo estaban haciendo con la esposa de Cristo, con la iglesia. Así que estos ojos de fuego representan esas dos cosas, la mirada penetrante de Jesús y al mismo tiempo la ira que había para lo que estaba pasando. Y por último, se presenta como el que tiene los pies como bronce pulido, significa bruñido, como bronce pulido, brillantes. Más importante que el brillo de los pies, si bien se ve como algo que brilla mucho, no es lo más importante, sino el hecho de que son de bronce, ¿sí? O sea, un metal pesado. No sé cuántos habrán visto la película Hombres de Honor, de la película muy, muy conocida, seguramente la mayoría lo vieron, del hombre este que era negro en la época que no se aceptaban a negros en la marina, al menos no como buzo. Bueno, el hombre este pelea por todo eso y, bueno, y al final tiene que ponerse un traje de buzo que que es muy pesado, lo usa varias veces el traje, ¿no? Y es un traje que tiene todas partes de bronce. Y se ve que es un traje pesadísimo. Bueno, acá el Señor nos está diciendo que sus pies son de ese metal, de un metal pesado, lo que nos habla de un Dios firme e inamovible, ¿sí? Que donde Él está plantado, su posición es esta y no lo vas a mover de su posición, no podés negociar con Jesucristo, ¿sí? Él es el que tiene la autoridad y Él está diciendo, te estoy mirando con ojos de fuego y estoy firme en lo que pienso y no me vas a mover de lo que estoy pensando de vos. Como dije antes, esa es una imagen bastante imponente, ¿no? Y casi amenazante, si te la imaginas verla de frente, ¿no? A Jesús diciéndote esto, presentándose de esa forma. Es casi
imponente y amenazante esa imagen, como decía. Lo que nos da la pauta de que no era un mensaje para tomar a la ligera, ¿no? Versículo 19 dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Como todas las que hemos analizado hasta ahora, Jesús empieza esta carta eh, hablando de las buenas obras, ¿no? Alabando en realidad a la iglesia por estas buenas obras que hacían la iglesia de Teatira. Sin duda que estaban bastante bien en unos aspectos muy importantes. Fíjense lo que dice. Había buenas obras, o sea, si había necesidad, los hermanos estaban atentos, cubrían la necesidad de otros hermanos. Obras de todo tipo seguramente se hacían, o no solamente obras benéficas, ¿no? Sino trabajar los unos para los otros, ayudar a otros hermanos, tal vez supongamos, en levantar su propia casa, y ahí están los hermanos, como yo tuve la dicha de tener a muchos hermanos en Cristo que vinieron a ayudarme a hacer la losa de mi casa, que fue un momento realmente maravilloso. Así estaba la iglesia, había obras, había buenas obras, el Señor las estaba viendo. Dice que también ve el amor que había entre ellos, ¿sí? Había amor, una cosa muy importante, aquella cosa que le reclamó a Éfeso. Aquí no tenía el Señor que reclamarles que no tenían ese primer amor. Eh, era una iglesia con fe, dice, yo conozco tu fe, era una iglesia que no se movía del camino de Dios, que estaban seguros que Jesucristo era el Salvador. Dice servicio, o sea que todas las actividades de la iglesia estaban cubiertas, había hermanos para la enseñanza, había hermanos para la limpieza, hermanos y hermanas para la enseñanza, para la limpieza, para la ayuda a los otros, la ayuda a las viudas, todo estaba como que estaba bastante cubierta la iglesia, con todas las necesidades bien en orden. Y aclara esto, paciencia, ¿no? Wow, que es una de las cosas que siempre nos falta. Esta iglesia seguramente pasó por tribulaciones, pasó por problemas, tal vez no tan grave como las tres anteriores iglesias, pero el Señor destaca la paciencia que ellos tenían, lo cual es, wow. No solo eso, además habían crecido con el tiempo, porque dice que sus obras postreras, ¿no?, son mayores que las primeras, o sea, se habían multiplicado numéricamente la iglesia, había aumentado en cantidad de gente, en cantidad de obras, en amor, en servicio, todo esto había aumentado, eso es lo que nos dice esta palabra. Claramente no era una congregación de gente perezosa, sino de hermanos activos. Pero entonces, ¿cuál era el problema de esta congregación? Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, este pasaje debe ser tomado con pinzas. Yo les voy a explicar algo, ya que si lo analizamos correctamente, en profundidad, no dice lo que creemos que dice. ¿Sí? Estamos leyendo una cosa y nuestra cabeza nos está diciendo algo que estaba pasando, pero no es eso lo que está pasando. Podemos notar que, al igual que en la iglesia de Éfeso y Pérgamo, primero que nada se había metido una enseñanza antibíblica de la mano de una mujer. A esta mujer se le llama Jezabel aquí. Jesús mismo la llama esta mujer Jezabel, ¿sí? No dice que se llame así, dice esta mujer Jezabel. Es bastante difícil que un padre judío o hebreo o israelita le pusiera Jezabel a su hija, porque Jezabel fue una reina del Antiguo Testamento que fue, o sea, no hubo una mujer, creo yo, más diabólica que ella en la historia del pueblo de Israel. Fue terrible y termina teniendo una muerte muy atroz. Y al igual su marido, Acán, que también fue uno de los peores reyes de Israel, con la diferencia que Acán terminó arrepintiéndose y Jezabel no. Jezabel terminó muriendo de una forma terrible, verdaderamente terrible. Comida por los perros terminó muriendo Jezabel. Hizo cosas terribles, hizo matar a profetas, profetas de Dios, aumentó la plantilla de profetas de Baal y los pagaba ella misma, a los sacerdotes de Baal. También quería hacer matar a Elías. Muchas cosas, se cuenta en la historia que era una mujer realmente terrible. Convenció a, ¿cómo se llama? Le consiguió un viñedo para su marido Acán, matando al dueño de ese viñedo. O sea, una mujer despiadada. Así que es bastante difícil
tirando a lo imposible que un padre judío o israelita le pusiera ese nombre a su hija. No, eh, no solo porque era un hombre extranjero, ¿no? Sino por todo lo que hizo, que era un hombre extranjero. Encima era hija de un rey extranjero, entonces no era un hombre hebreo. Ponerle Jezabel sería el equivalente a ponerle yo a uno de mis hijos Adolfo Hitler. Sería una demencia. O sea, nadie le pondría eso, al menos ningún cristiano le pondría eso a su hijo, porque es un nombre que representa todo lo malo. Por lo tanto, este nombre que dice Jesús es más bien un título que le pone a esta mujer, sea cual fuera su nombre. Jesús le pone el título de esta mujer Jezabel, es como Jezabel, que seducía a los hijos de Dios a ciertas prácticas que vamos a ver a continuación. Releamos el 20, dice: pero tengo esta cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo primero que vemos es que se hacía pasar por profetisa. ¿Qué significa esto? Que un profeta llevaba un mensaje de parte de Dios, y los verdaderos profetas de Dios siempre era el mismo mensaje: arrepiéntanse, porque va a venir el juicio de Dios. Esta mujer se hacía llamar profetisa y nos recuerda mucho a la actualidad, ¿no? Con toda esta payasada que hay de los supuestos profetas, que se ha devuelto casi un deporte eclesiástico, un show, un supuesto profeta diciendo Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, vos podés hacer lo que vos quieras, que el Espíritu Santo te cuida de todo mal, obviamente instando al desorden, ¿no? Dentro de la iglesia. Desde el Antiguo Testamento esta práctica ya era muy común, tanto que el Señor en Ezequiel 22-28, Dios mismo da una advertencia. Dios mismo da una advertencia que dice que derramará su ira, y esa promesa está en el Antiguo Testamento, pero es totalmente válida para hoy. La palabra de Dios es eterna. Dice que derramará su ira sobre los falsos profetas. Y también hay otro pasaje que dice: hay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo, ¿no? O sea, es terrible la consecuencia de decir Dios me dijo cuando Dios no dijo nada. En Ezequiel 22-28 Dios dice esto: los profetas dicen Jehová me dijo, y yo no dije nada. Se están metiendo en un problema grave porque yo no dije nada. Estamos haciendo decirle a Dios cosas que no dijo. Esto era bastante grave lo que hacía esta mujer. Así que ya podemos ir entendiendo el porqué de los ojos con fuego de Jesús, ¿no? Luego dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí tenemos, y acá es la parte que yo les decía, que no, el pasaje no dice lo que creemos que dice, lo que escuchamos, no es exactamente así. Aquí tenemos dos formas de interpretar esto. La primera es la forma literal, ¿sí? ¿Qué sería la forma literal? Que esta mujer estaba haciendo que hijos de Dios se acuesten, tengan relaciones sexuales con cualquier mujer o con ella. Esta forma literal de interpretarlo es bastante improbable que haya sido así, ¿sí? Porque estaríamos hablando de unos siervos. Recordemos que el Señor dice siervos, mis siervos. Estamos hablando de siervos de Dios cometiendo pecados carnales muy graves, ¿sí? Que ameritarían ser sacados del ministerio. Pero Jesús mismo los llama mis siervos. Por lo tanto, entendemos que está hablando de hijos de Dios. Y un hijo de Dios no lo puedes llevar a la fornicación así como así. Puede caer en pecado, por supuesto. Mira el rey David. Pero es una eventualidad. Puede caer por una debilidad, por lo que sea. Pero inmediatamente después se arrepiente. Esto era algo que persistía en la iglesia. Por lo tanto, es complicado de creer que haya sido literalmente fornicación física. ¿Cómo convences a un verdadero hijo de Dios de que fornicar libremente está bien? No hay forma. Algunos eruditos y comentaristas bíblicos creen que no es la interpretación literal la correcta, que no se estaba fornicando con el cuerpo, sino que se estaba fornicando con el espíritu. ¿En qué nos apoyamos para pensar en esta teoría? Bien, Dios siempre trata a la infidelidad hacia Dios, la trata como adulterio y fornicación. Vamos a ir rápidamente a Isaías, capítulo 54. Isaías, no lo estoy encontrando en mi, acá está en mi celular. Isaías 54,
versículo 5. Fíjense lo que dice el Señor. Estamos hablando del Antiguo Testamento, le está hablando al pueblo de Israel. Le dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Mm? Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Fíjense cómo empieza el versículo 5 de Isaías 54. Porque tu marido, le habla al pueblo de Israel, es tu hacedor. Y luego tenemos en Jeremías, el libro siguiente de Isaías, capítulo 3, versículo 20. Jeremías 3:20. Fíjense lo que dice. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Mm? Así que, bueno, y ni hablar del el libro de Oseas, ¿no? Que en Oseas también, Oseas es una historia entera de cómo Dios le habla a este profeta Oseas y le dice que vaya y que busque una mujer prostituta y se case con ella. Y él va y obedece y tienen hijos y después con el tiempo la mujer se vuelve con el hombre que la hacía prostituir. Dando a entender y mostrando de que eso es lo que Dios sintió con su pueblo Israel. Él los rescató de la inmundicia, el Señor los rescata de la inmundicia y el pueblo se vuelve a la inmundicia. Por eso después tiene que ir Oseas, Dios lo manda y le dice, anda y comprale esa mujer, esa prostituta, que es tu esposa, anda y cómprasela al, al dueño, ¿no? Al que la manejaba, al que la prostituía. Entonces Osea va y la compra y ahí sí queda como su esposa. ¿Qué significaba esto? Está bastante claro. Jesucristo comprándonos a nosotros en la cruz del Calvario. El Señor nos quería rescatar, pero nuestro dueño era Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando Él muere en la cruz, paga el alto precio y nos compra para Él, nos rescata de esa vida de inmundicia, comprándonos para Él mismo. Así que vemos que esta similitud, esta forma de ver del Señor a su pueblo, de que Dios es el marido y que el pueblo es la esposa, no es algo nuevo, no es del cristianismo. Esto viene desde antes. Y obviamente en el Nuevo Testamento la iglesia es la esposa de Cristo, ahí está mucho más claro. Por lo tanto, cualquier tipo de coqueteo con prácticas del mundo, ¿m? Dios las considera infidelidad espiritual. ¿Sí? Y en el caso de Teatira había algo más en favor de esta posibilidad de que se hable de lo espiritual y no de lo carnal, y es que esta mujer también inducía a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Perdón. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué practicaban exactamente? ¿Cuál era la práctica que hacía? Bueno, como aclaré al principio, casi no hay información histórica de la iglesia de Teatira, pero sí de la ciudad. Al ser un gran polo comercial, ¿sí? Si no bien no estaba ni entre las tal vez 10 más importantes ciudades de aquel tiempo, no era tan reconocida, tan grande, pero sí era un polo comercial importante, era donde se juntaban muchos comerciantes, justo en el camino de muchos comerciantes que iban a muchas ciudades, así que era un polo comercial grande. ¿Qué pasaba en este lugar? Dicen los historiadores que se formaban organizaciones muy parecidas a lo que hoy llamamos gremios, ¿no? Toda persona que pretendía comerciar en Tiatira tenía que estar afiliada a alguno de estos gremios o no te dejaban trabajar. O sea, en 2000 años no cambió nada y pasa exactamente lo mismo. Si los gremialistas no quieren, paran todo y no te dejan laburar. Bueno, estas agrupaciones de gente, de comerciantes, eran como gremios que te tenías que afiliar a ellos, obviamente, para poder sacarte ellos una tajada, igual que los gremios de ahora. Eh, y bueno, ¿cuál era el problema? Hasta aquí todo bien, listo. En teoría no habría problema para un cristiano. Te afilias al gremio, le pagas la cuota que sea y listo, y te dejan laburar en paz. No, no era tan simple. Estos gremios tenían la costumbre de hacer celebraciones bastante seguidas, tal vez una vez a la semana, a las cuales todos los afiliados estaban obligados a asistir. ¿Qué pasaba en estas fiestas? Lo mismo que pasa en todas. Lo mismo. Borracheras, glotonería, o sea, comían de forma asquerosa, desperdiciaban alimentos en esta forma de comer tan bruta, eh,
conversaciones inapropiadas, obviamente, chistes guasos, lo mismo que vemos en cualquier fiesta, excesos de todo tipo, ¿sí? Y hasta había en estas fiestas orgías, ¿sí? Orgías sexuales. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un cristiano podía estar metido en un lugar así? Obviamente que no, desde aquel tiempo de la iglesia primitiva hasta hoy, no, imposible. Un cristiano se negaba a estas cosas, se negaría, se debería negar a participar, a ir a estas fiestas, no a participar, a ir a estas fiestas. No podés, no tenés nada que hacer. Y además en esta era de los romanos se acostumbraba a dedicar las fiestas, todas las fiestas que se hacían, se dedicaban a algún dios griego, romano, de los que fueran de aquel tiempo. No traje ningún nombre de ningún dios pagano porque no tiene sentido. Pero cada ciudad tenía sus propios dioses que veneraba, como acá que unos tienen la Virgen de Luján, la Virgen de Guadalupe, el San la Muerte, un montón, el Gauchito Gil. Así allá también, cada ciudad tenía sus propias deidades. Y ¿qué pasaba? Si un cristiano se afiliaba a estos gremios, tenía que participar de esta fiesta. Y cómo se sacrificaba comida a los ídolos, se ofrecía, cuando empezaba la reunión, cuando empezaba la fiesta y cuando terminaba, se ofrecía una parte a este dios pagano. Por lo tanto, lo más probable es que esta Jezabel estaba instando a los hijos de Dios a participar de esto para no perder los beneficios económicos, ¿sí? Solapada y disimuladamente se les decía a los hermanos de Tiatira, no pasa nada, ¿sí? No te hagas problema. ¿Por qué? Porque no era como en el Antiguo Testamento cuando el Señor manda a que se queme un cordero entero. No. Eran hasta con sus propios dioses eran tacaños los romanos porque le cortaban un pedacito del pelaje del animal y bueno, lo quemaban en el fuego, lo dedicaban a ese dios y la comida es comida, ellos no desperdiciaban comida, o se quemaba una parte muy pequeña de carne, no era como Dios había mandado a su pueblo. Pero los hijos de Dios no podían participar de esta celebración. Está diciendo que le están dando gracias a ese Dios por esa comida que estaban comiendo. Estaban alabando a dioses que no son el verdadero Dios. Por lo tanto, como les decía, es más probable que haya sido ese el problema. En la iglesia no me acuerdo si era en Esmirna o en Efeso, donde estaba este hombre Policarpo, no puedo recordar en este momento, creo que era en Esmirna, ¿sí? El guardia, una parte de la historia que yo me reserve, es que el guardia que los llevaba a Policarpo para ser ejecutado, lo quería y no quería entregarlo. Y le decía, ¿y qué tiene de malo? ¿Por qué no decir, qué tiene de malo decir que César es el Señor? Hacelo y salvate la vida, le decía, no quería que muera Policarpo. El guardia romano, ¿no? Y obviamente Policarpo se negó. Este pensamiento es el que se estaba metiendo seguramente en la iglesia de Tiatira. No pasa nada, es quemar un poquito de pelo en el fuego, ya está, no hace falta que sea tan exagerado. Estamos perdiendo mucho beneficio económico por no participar de esto. Entonces, esta mujer los estaba llevando a fornicar espiritualmente contra Dios, ¿sí? Los estaba llevando a venerar a otro Dios, lo cual Dios lo considera un engaño, lo considera adulterio, lo considera un pecado igual al engañar a tu esposa. Versículo 21 dice, fíjense lo que dice el Señor sobre esta mujer, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuán grande y misericordioso es Dios, ¿no? Que hasta le da la oportunidad de arrepentirse a alguien que estaba arrastrando a muchos al error. Siempre pienso en esto cuando me entero que algún famoso murió y uno sabe que era un drogadicto o que se suicidó, ¿no? Como tantos casos que han pasado en Hollywood o en músicos, ¿no? Músicos muy famosos que se han suicidado a temprana edad. Siempre pienso en esto, ¿no? Que uno le viene a la cabeza, ¿alguien le habrá hablado de Dios? Sí, les puedo asegurar, hermanos, si a alguien más aparte de mí le viene este pensamiento a la cabeza, sí, siempre alguien alrededor les habla del Señor. Sobre todo en Estados Unidos, estos famosos de Estados Unidos, porque así como acá la religión oficial es el catolicismo, en Estados Unidos es el protestantismo, o sea, el cristianismo evangélico. Allá es la religión oficial. Así que sí o sí siempre alguien les habla de Dios. El hecho de que estemos lejos no quiere decir que el Señor no deja de actuar.
Sobre todo te das cuenta cuando lees las biografías o ves un video de las biografías de estas personas, de estos famosos. Muchos de ellos empezaron en iglesias bautistas, en iglesias pentecostales, sí, o en algunas pentecostales, o en algún tipo de iglesia cristiana evangélica se les habló de Dios. La mayoría de ellos, muchos de los cantantes más satánicos han salido de iglesias de cuando eran chicos. Así que sin duda la escucharon. Y acá nos muestra Dios su misericordia con esta mujer que uno pensaría, pero esta mujer no merece piedad, ¿no? Carnalmente pensaría eso. Pero Dios dice que le dio la oportunidad de que se arrepiente y no quiere arrepentirse. Y también está claro esto, obviamente el ejemplo más glorioso es el de Jesús en la cruz con dos ladrones, y el ejemplo claro de que Dios sí da la oportunidad hasta el último momento. Por más que sea un joven de 20 años o de 18 años que tomó la decisión de suicidarse, les puedo asegurar que alguien le habló. Nuestra preocupación debe estar en que le hablemos a los que están cerca nuestro, porque esos sí son los que nos va a perseguir la culpa. Si tuvimos la oportunidad de hablarle y no lo hablamos y pasó algo, ahí sí vamos a tener la culpa. Vamos a sentir culpabilidad, me refiero. Pero por ejemplo, personas que no conocíamos, cercanas, terminan teniendo una muerte trágica o repentina, el Señor siempre les advierte. Y acá a esta mujer se lo estaba advirtiendo. Seguramente esta mujer pretendía hacer lo mismo que los nicolaitas, ¿sí? Que es mezclar los valores cristianos con las prácticas del mundo, solo por beneficio económico. Dios lo llama fornicación o adulterio espiritual, ¿sí? Es mezclar las cosas del mundo para no ser perseguido. Ser un cristiano a medias. Dios lo considera una fornicación espiritual, porque estás transando con el mundo y Dios nos quiere solamente para Él. Versículo 22 y 23 dice: He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Ven? Ahí está diciendo que están de acuerdo con ella. No quiere decir que se acostaban con ella. Si no, habría que haberla sacado hace rato a la mujer de la iglesia. Pero Dios dice que le está dando la oportunidad de que se arrepienta. ¿Sí? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Recuerdan lo que veíamos al principio de la mirada penetrante del Señor? Y os daré a cada uno según vuestras obras. Creo que en este pasaje queda bastante claro que el tema era más bien espiritual que carnal. Porque Jesús dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Podría haber dicho: yo vi las fornicaciones que hicieron. Pero no, dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿En dónde estaba el problema? En su interior, en el interior de ellos, en sus pensamientos en sus intenciones. ¿Qué estaban haciendo? Estaban acallando la voz del Espíritu Santo que les decía: esto está mal, ¿sí? Esto es un adulterio espiritual, esto es fornicación espiritual. No pueden participar de esto. Claro, es más fácil y es más probable que uno caiga en un pecado así de ablandar el camino de Dios para que te sea más fácil. Es más probable que una fornicación carnal, que es más evidente, ¿no? La situación era tan extrema que Dios manda una advertencia final impactante. Dice que la echará a ella en cama, quiere decir enfermedades, ¿sí? Y en gran tribulación, a todos juntos, a ella y a todos los que lo siguen, y en gran tribulación, o sea, problemas de todo tipo iban a tener. Enfermedades y problemas, más o menos como Job, solamente que Job no lo merecía. Esta gente, Dios está diciendo que sí se lo merece. eh, Enfermedades, problemas de todo tipo y el castigo más terrible, que yo considero más terrible en la tierra, la muerte de los hijos. Muchos creen que Dios es cruel por permitir la muerte de niños, pero lejos de eso Jesús mismo dijo que de ellos es el reino de los cielos, así que a veces Dios prefiere llevárselos. A veces Dios prefiere llevarse a esos niños antes de que sigan viviendo en un ambiente terrible, donde son abusados, donde son maltratados. Yo siempre recuerdo cuando pasó lo del, lo del- lo de Haití, que se inundó y todos decían: qué terrible, pero ¿cómo puede ser que Dios esté permitiendo esto? Y lo que muchos no sabían, y ahí murieron muchísimos niños, porque no tenían medios para escapar de esa isla.
Y una cosa que no se contaba en los medios de comunicación es que Haití era un lugar de mucha prostitución infantil. ¿Mm? Y lo que uno ve como un acto cruel de parte de Dios, en realidad es un acto misericordioso. Porque cuando nadie hace nada, no hay jueces justos, no hay policías justos, no hay guardias justos, no hay políticos justos. Dios tiene que tomar las cosas en sus manos y hacer algo drástico. Y les puedo asegurar que todos esos niños que murieron en Haití están con el Señor. Y todos los que abusaban de ellos no lo están. Entonces Dios no es injusto. Dios, hasta esos actos que parecen terribles, como esto que le está avisando, que no solamente van a tener enfermedades y tribulaciones, sino que sus hijos iban a morir, precisamente para sacarlos de esa vida terrible que iban a vivir. Iban a crecer y obviamente seguir el camino de sus padres. Este también es un acto de misericordia de Dios, aunque nos cueste entenderlo. Versículo 24 y 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿ven? Aquí está nuevamente, doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Acá nuevamente queda claro que el problema no era carnal, sino doctrinal. Ahí estaba el problema. Y Dios nuevamente muestra su gran justicia, ¿sí? Él no va a castigar a justos juntos con pecadores, ¿sí? Le está advirtiendo a ustedes los que están haciendo las cosas bien y a todos los otros de Tiatira que están haciendo que no se sumaron a estas prácticas, yo no les voy a imponer otra carga, ¿sí? Pero manténganse en el camino del Señor. Dice Mateo 25, versículo 32, que el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos, ¿sí? Las ovejas siempre representan al pueblo de Dios y las cabras, como son animales rebeldes, animales que no los podés doblegar, les gusta irse, treparse por cualquier lado, no se los puede manejar como a un grupo de ovejas. El Señor dice que cuando Él venga va a separar a las ovejas de los cabritos. Esto es lo que les está diciendo la iglesia de Tiatira, ¿no? A ustedes no les va a pasar nada, ¿sí? Pero adviértanles a los otros que si no se arrepienten, sí les va a pasar. En estos versículos que acabamos de leer, en particular en el 24, se usa una expresión que no está, creo que en ninguna otra parte de la Biblia. La estuve buscando y no la encontré en ningún otro lado, que es las profundidades de Satanás, ¿no? Esa frase ameritaría una enseñanza completa y un estudio más profundo, mucho más profundo. Porque cuando hay una frase que es única en toda la Biblia, es porque hay algo importante ahí. Así que haría falta un estudio mucho más profundo que el que yo he hecho. No he encontrado información bíblica exactamente de qué significa esta frase, pero sí hay un par de versículos que nos pueden ayudar comparándolo para entender a qué se refiere con las profundidades de Satanás. El primero es Romanos capítulo 11, versículo 3, un pasaje muy conocido. Romanos 11, versículo 3. Perdón, estoy... Romanos 11. No, me he equivocado al anotarlo. Bien, dice así. Me he equivocado, no es creo que no es... Ah, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Yo leí mal. Dice, esta expresión tan conocida, ¿no? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ven? Las profundidades, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y luego tenemos Efesios capítulo 3, versículo 17, 18 y 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, está hablando de Dios, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Al escuchar la frase las profundidades de Satanás,
podemos entender que es lo diametralmente opuesto a las profundidades de Cristo. ¿Mm? Hay un libro, de hecho, que se llama, nunca tuve la oportunidad de leerlo, lo descubrí hace poco, que se llama Las profundidades de Cristo y trata este tema, ¿no? Acá vemos que en Romanos y en Efesios se habla de la profundidad del conocimiento de Dios, conocer a Dios en profundidad, en toda su anchura, en todo su alto, su largo, su profundo, ¿no? ¿Qué significa esto? Conocer las profundidades de Jesucristo es buscar cada día conocerlo más y conocerlo mejor, no solamente conocer más Biblia, conocerlo mejor a Él, santificarse más, ¿sí? Y estar cada día más cerca de Dios. Son las profundidades de Cristo. Pero estos hombres estaban conociendo las profundidades del diablo, ¿sí? Se estaban apartando solapadamente, lentamente, se estaban metiendo en las profundidades de Satanás. Por más que fueran a esas fiestas de esos gremios y no comieran la comida, a lo mejor se llevaron su viandita escondida, estaban ahí. La borrachera estaba ahí, los insultos, los chistes guasos, las orgías, todo estaba a la vista. Estaban participando, les guste o no les guste, estaban metiéndose en las profundidades. Y él dice que ellos mismos le llamaban las profundidades de Satanás. Claro, porque, como habíamos visto en la enseñanza de lo que enseñaban los nicolaitas, es que, bueno, el Espíritu Santo nos cuida nuestras almas, pero nuestros cuerpos pueden pecar lo que quieran. Eh, Algo que a simple vista parece que a ellos no les parecía tan grave, pero para Dios la fornicación espiritual es igual o peor. Escuchen bien, o peor que la fornicación carnal, ¿sí? Porque de la carnal uno se da cuenta enseguida del error que cometió, pero de la fornicación espiritual entra de forma lenta, entra de forma disimulada, y si no estás atento, no estás bien conectado con Dios, te puede pasar por encima y no te diste cuenta. Y a aquellos que no se sumaban a estas prácticas, Jesús los anima a retener esa integridad y les hace una promesa hermosa. Dice, no les impondré otra carga. Solamente retengan lo que están haciendo bien y yo no les voy a poner otra carga. Pero no se mezclen con esta gente. Y a esta gente le decían, arrepiéntanse. No se pueden mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. No, Dios lo considera una abominación. Dios lo considera engaño. Imaginen, aquí todos los que están casados, imagínense, seguro que se pueden imaginar lo terrible que sería que tu pareja te engañe. Imagínense lo que siente Dios cuando lo engañamos con el mundo. Y terminamos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. Vamos a resumir para que no se haga tan largo. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Se refiere a la autoridad, ¿no? Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, como ya vimos en las cartas anteriores, las promesas de Cristo son para aquellos que vencieren, ¿sí? Versículo 26 nuevamente vuelve a repetir eso. Al que venciere, ¿sí? No es algo que lo vamos a lograr automáticamente, es algo que tenemos que pelear día a día por apartarnos más y más del mundo, para no caer en una fornicación espiritual, para no mezclar los tantos de las cosas de Dios con las cosas del mundo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué cosa se nos promete acá? Se nos promete gobernar la tierra junto con Cristo. ¿Sí? ¿Cuándo? Obviamente en el milenio. No quiere decir que nos tenemos que meter en política. No es nuestra área. Nuestra área en este momento es solamente espiritual. Pero a aquel que le gusta la política como a mí, que me retengo mucho, a mí me encanta la política. Humanamente me encantaría meterme en política, me encantaría, porque yo sé que Dios me va a dar Dios me daría la capacidad, si fuera de Dios, Dios me podría dar la capacidad de gobernar como lo hizo el rey, como se la dio al rey David, como se la dio a muchos otros reyes de Israel. Pero en este tiempo, en esta dispensación, ya no tenemos que meternos en gobernar ciudades, porque el que gobierna todo, por ahora, es Satanás. El reinado de Jesucristo va a ser en el milenio, o sea, después de
después del arrebatamiento, y después del arrebatamiento la tribulación y gran tribulación. Después de todo eso viene el milenio, los 1000 años donde Cristo va a gobernar sobre este mundo y los hijos de Dios vamos, y nos sumemos todos, vamos a estar ahí gobernando a las naciones. Primero se dice que se nos promete que vamos a gobernar con Cristo el mundo. Segundo, se nos dice que vamos a poder regir las naciones con vara de hierro. ¿Mm? No quiere decir a los golpes, no es un fierro para golpear. Vara de hierro se refiere a una regla de metal, ¿sí? Una regla que no se puede torcer. Se refiere a rectitud. Vamos a gobernar. Esa injusticia que vemos que nos llena de tanto enojo bueno, en el buen sentido. O sea, odiamos el pecado, odiamos la injusticia, la aborrecemos, no queremos que la gente sufra. Eso es lo único que podemos odiar. El pecado lo podemos odiar, la injusticia la podemos odiar. No podemos odiar a las personas, pero sí podemos, porque Dios mismo aborrece la injusticia. Dios, vemos en sus ojos como llama de fuego. Él se llena de ira viendo la injusticia. Nosotros también vamos a poder gobernar con vara de hierro, o sea, con una regla que no se puede coimear, no se puede corromper de ninguna manera, con una rectitud que viene solamente de Cristo. Y también la última promesa es que se nos dará la estrella de la mañana, que es Jesucristo mismo. Él es la estrella de la mañana. Se dice la estrella de la mañana porque es la primera estrella que se ve cuando se termina la noche, pero aún no ha salido el sol, ¿no? Se ve la famosa estrella de la mañana. La estrella de la mañana obviamente representa las primicias del reino de Dios en nuestras manos, que vamos a ser los primeros en recibir las bendiciones espirituales de Dios. Pero para eso tenemos que hacer una cosa muy importante: vencer. Vencer al pecado, vencer al mundo. Cristo venció para siempre, obviamente, el pecado y estamos aferrados a Él, pero ahora tenemos que vencer las tentaciones día a día como Él lo hizo, ¿sí? No para nuestra salvación, ya somos salvos. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que somos salvos, venciendo todo tipo de tentaciones. Al que venciere, el Señor nos hará gobernar sobre la tierra con vara de hierro y vamos a poder disfrutar de todas las primicias de Dios, de todas las bendiciones, de toda la gloria que el Señor tiene para nosotros. La vamos a disfrutar si vencemos al pecado. Hermanos, el Señor les bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición para ustedes, porque para mí lo es. Realmente reflexionemos en eso. Como decía, la fornicación carnal obviamente es un pecado terrible, pero tengamos cuidado de no estar haciéndolo espiritualmente sin darnos cuenta. Analicemos nuestras vidas, analicemos nuestros corazones y veamos si a lo mejor no nos estamos metiendo en problemas con Dios por estar coqueteando demasiado con el mundo. Y más en este tiempo que llevamos tanto tiempo sin juntarnos en la iglesia, se presta para este tipo de cosas. Para empezar a ablandarnos, a alivianarnos, a alivianar la palabra de Dios. Estemos atentos. El Señor les bendiga muchísimo.